SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Sabores de México.
Estás escuchando Zaguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Sabores de México. Los saluda con el gusto de siempre Carolina y Melania. Tlaxcala es el estado del que vamos a hablar. Tlaxcala se ubica en la región centro-oriental del país. Colinda al oeste con el Estado de México, al noroeste con Hidalgo y al norte. Este y sur con Puebla. Es el estado de menor extensión territorial del país. Se divide en 60 municipios. Su capital es Tlaxcala de Xicotencatl. El tema que acabamos de escuchar se llama Jarabe Tlaxcalteca. Es una de las danzas con mucha tradición. Su área de influencia es grande, pues hasta el día de hoy se toca, canta y baila en las fiestas de boda que se llevan a cabo en el estado de Tlaxcala. El jarabe tlaxcalteca es una parte del ritual de la boda en Tlaxcala. Estás escuchando Zaguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de regreso en su programa Sabores de México. En esta emisión conoceremos la historia de este estado. Las huellas de los primeros pobladores de Tlaxcala datan de hace 12,000 años, cuando grupos nómadas dejaron testimonio de su estadía, mediante una punta de proyectil bifacial tipo Clovis, muy similar a las utilizadas por cazadores del altiplano sudoeste de los Estados Unidos de Norteamérica, y cuya antigüedad se sitúa entre los 13,000 y 10,000 años. El artefacto fue encontrado en 1957 por los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en las laderas del Cerro Coaxapo, adyacentes al poblado de San Juan Chaucingo del municipio de Tetla. Artefactos similares, pero con una antigüedad de 9,000 años, fueron descubiertos en dos sitios que se localizan a 8 kilómetros al norte y 8 kilómetros al este de la ciudad de Tlaxcala. La sobreproducción desembocó en la Revolución Neolítica, con la que comienza la agricultura y la crianza de animales. En un principio, la reserva de alimentos entre la siembra y la cosecha era muy elemental, por lo que la agricultura fue una actividad secundaria respecto a la recolección y a la caza. Pero la importancia de la agricultura y la crianza de animales radica en que por primera vez el hombre somete la producción de los medios de subsistencia a su control directo. Tlaxcala y Tenochtitlan surgieron en el mundo indígena con dos concepciones políticas diferentes, las cuales chocarían inevitablemente. Tlaxcala desarrolló un sistema de ciudades-estados que conformaron una república, mientras que México Tenochtitlan se convirtió en imperio. Durante muchos años, los enemigos de Tlaxcala intentaron entrar en su territorio, sin lograr conquistar un solo palmo de terreno. A su vez, Tlaxcala no pudo ir más allá de sus fronteras, hasta que los aztecas, en el año de 1504, lanzaron una ofensiva bajo el reinado de Moctezuma II, siendo derrotados ante el empuje de los tlaxcaltecas. Un segundo ataque también fue desarticulado, teniendo que replegarse los aztecas y sus aliados. En estas guerras fue hecho prisionero el legendario Tlahuicole, quien se convirtió en símbolo de la dignidad y de la lucha por la autonomía de los tlaxcaltecas. Como consecuencia de estas guerras, las ciudades-estados de Tlaxcala fueron sometidas a un bloqueo económico, lo que les impidió comercializar con los pueblos del Golfo y Centroamérica, así como los del Valle de México. El mito de Quetzalcóatl fue común a los pueblos de origen náhuatl, entre ellos los tlaxcaltecas. Según el historiador más antiguo de Tlaxcala, Diego de Muñoz Camargo, Quetzalcóatl, dentro de la concepción religiosa de los tlaxcaltecas, era hijo de su dios Camachtli, quien desposó a Coatlicue en su peregrinar por las provincias de Culhuacán.
Teotlacochcalco y Teohuitzinahuac. En vaticinio de su regreso, coincide con la aparición de las primeras expediciones españolas y se convertiría en una catástrofe con la llegada de Hernán Cortés. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Se cree que Cacaxtla fue capital del pueblo olmeca Xicayanca, lo cual sugiere que Cacaxtla pudiera existir desde los primeros pobladores. El vocablo de Cacaxtla es, no obstante, subjetivo. Cacaxtli tiene dos significados. El primer significado es un instrumento de carga, consistente en varas paralelas amarradas, formando un soporte alargado que se posaba en la espalda. El segundo significado es un ave. El primero hace referencia a un objeto que se asocia con cargadores y comerciantes. No es el chitatli o chita, que en algunas partes de las sierras de Puebla hoy se llama Cacaxtli. De ahí que Cacaxe, según Simeón, sea el que lleva los bultos, un servidor. En relación al ave, parece referirse a una especie de cuervo. Posiblemente descendientes de los olmecas o de los mayas que llegaron a la región central de México, provenientes de la costa del Golfo de México o de la península de Yucatán, alrededor del año 400, fueron señores muy ricos. Casi nada se sabía sobre los olmecas xicallancas. El término fue por primera vez empleado por el historiador tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo a finales del siglo XVI, cuando describió a Cacaxtla como el principal asentamiento de los olmecas xicallancas. No se debe confundir con la cultura arqueológica olmeca. Siguiendo la caída de la cercana Cholula, aproximadamente en el año 600, en la que los cacaxtlecas debieron estar involucrados, la ciudad se convirtió en el poder hegemónico de esta parte del Valle de Puebla, Tlaxcala. Su ascendencia llegó a su fin alrededor del año 900, y ya por el 1000 la ciudad fue abandonada. Cacaxtla era una fortificación en la que alrededor se construyeron fosos amplios y profundos, que sirvieron como trampas para defenderse de los enemigos. Forraron pequeñas pirámides sobre las que edificaron adoratorios. Una de las características de Cacaxtla es que sus construcciones se componían de un pórtico al frente y un pequeño recinto en la parte posterior. Sus edificios fueron decorados bajo relieves en barro. Igualmente realizaron pinturas murales en las que resaltaban colores como el rojo, el azul, amarillo, negro y blanco. Los personajes representados muestran características de la cultura maya. En el centro de la ciudad de Cacaxtla es el gran basamento de 200 metros de longitud por 25 metros de alto, una plataforma natural que da una fina posición defensiva y una vista imponente del terreno circundante. Los principales edificios religiosos y civiles de la ciudad estaban ubicados en esta plataforma, así como las residencias de la clase sacerdotal. Muchas otras pirámides más pequeñas y bases de templos se encuentran en las cercanías de la plataforma principal. Debido a que el basamento principal de Cacaxtla no fue excavado sino hasta la década de 1980, muchas de las coloridas decoraciones de los muros fueron preservadas y pueden ser apreciadas en el sitio por los visitantes. De interés particular es el hecho que muchos de los murales parecen combinar la simbología del altiplano con influencias de los mayas, haciendo de Cacaxtla única en este sentido. El más famoso de los murales preservado en Cacaxtla es el mural de la batalla, ubicado en la parte norte del basamento, que es previo al año 700. Está plasmado en una pared inclinada de piedra caliza, que es parte de la base de un templo y está dividida en dos por una escalera central. El mural retrata a dos grupos de guerreros en batalla. De un lado están los guerreros jaguar olmecas, armados con lanzas, cuchillos de obsidiana y escudos redondos, que están claramente derrotando un ejército invasor huasteco de guerreros pájaro, algunos de los cuales están desnudos y en varias etapas de desmembramiento.
También dentro del estado se asentaron otras culturas después de la conquista, tales como la cultura otomí, que se acentúa en el pueblo de Ixtenco, la cual tiene un dialecto diferente al resto del estado, así como su artesanía, como la elaboración de alfombras de acerrín, portadas y cuadros de maíz, así como el bordado de telas, conocido como bordado de pepenado, usos y costumbres. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de vuelta en su programa Sabores de México. Ahora vamos a conocer un poco sobre la conquista de Tlaxcala. Cuando Cortés solicitó la venia del Senado tlaxcalteca para transitar por su territorio rumbo a Tenochtitlan, mediante la embajada de 4 principales zempoaltecas, la mayor oposición a dejarlos pasar provino del senador Xicoténcatl Axayacatzin de Citatlán, quien gobernaba el señorío con su padre Xicoténcatl Huehuetl. Xicoténcatl Axayacatzin argumentó en el Senado que el vaticinio de la llegada de los hombres blancos y barbados podía ser un engaño, y que esos caminantes de Oriente tal vez no fueran los que esperaban. Dijo además que los castillos flotantes eran resultado del trabajo humano que se admira porque no se ha visto. Propuso la reunión de los 4 señoríos para que mirasen a los extranjeros como tiranos de la patria y de los dioses. Este discurso, contrario a la opinión de Maxicatzin, señor de Ocotelulco, decidió a los enfrentamientos con los españoles. Cortés penetró al territorio de Tlaxcala por la cañada que hoy se conoce como la Mancera. En Tecuatzinco tuvieron su primer enfrentamiento los españoles con las huestes del señor de Tecuac. El 2 de septiembre de 1519, Xicoténcatl enfrentó a Cortés en el desfiladero de Coatzinco, con resultados adversos. Al día siguiente, combatió en los llanos del mismo lugar, sin que viesen coronados sus esfuerzos las armas tlaxcaltecas. La deserción de las divisiones de Ocotelulco y las de Tepetipac, por las intrigas de Maxicatzin, disminuyó a las fuerzas de Xicoténcatl, que pensando que los hombres rubios ganaban con el apoyo del sol, intentó vencerlos en una justa nocturna, que también le fue adversa. El Senado, al conocer esta última derrota, optó por ofrecer la paz a Cortés, ordenando a Xicoténcatl, a Xayacatzin, suspender las hostilidades. La paz se hizo en el cerro de Tzompantepec el 7 de septiembre de 1519, concertada en términos de una alianza amistosa entre 2 naciones. Si bien los tlaxcaltecas aceptaron el reconocimiento de vasallaje respecto de Carlos V, soberano de España, Cortés les ofreció participación en la denominación de Tenochtitlan, además de respetar la autonomía y las formas de gobierno propios de la República. A cambio, los tlaxcaltecas adoptarían la religión católica como única y verdadera, y ayudarían en la conquista y pacificación. Cortés fue habilidoso al enfrentar al ejército tlaxcalteca en campo abierto. Donde le fue posible vencerlos con un poderío técnicamente superior, pero lo fue más al no tomar y destruir las cabeceras de los señoríos, dejando intactas sus bases de aprovisionamiento que usarían más tarde para la conquista de Tenochtitlan. Pero además, al respetar las formas de gobierno indígena, dejaba intacta la unidad geográfica y política de Tlaxcala, otorgándole ciertos privilegios y prerrogativas que harían menos pesada la presencia hispánica durante el largo periodo colonial. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.
El tema que a continuación escucharemos se llama Mahuizot. Después de celebrar la boda religiosa, se dirigen a casa de la novia, donde se celebrará el banquete. En el momento de entrar, los músicos tocan el Mahuizot, con lo que se solicita el permiso para poder entrar a la casa. Escuchémosla. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de vuelta en su programa Sabores de México. La receta que hoy cocinaremos se llama receta de sopa tlaxcalteca. Para hacer 8 porciones se necesitan 6 tazas de caldo de frijol cocido con epazote, 1 o 2 chiles chipotles, 2 tazas de frijoles cocidos y escurridos para acompañar, tortillas cortadas en tiritas y fritas, chicharrón desmenuzado, queso fresco o panela picado, aguacate picado, chile chipotle tostado y desmoronado. El modo de preparación es el siguiente. Se muele el caldo con los frijoles, el epazote, el chile y se calienta muy bien. La sopa sirve acompañada por el resto de los ingredientes. Y la presentación puede ser en platitos hondos o en tazones. Y ¡listo! Nos quedó una rica sopa tlaxcalteca que quedó deliciosa. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. ¿Sabías que algunas de las artesanías tienen sus orígenes en la época prehispánica, como es el caso de los textiles que se hacían en telares de cintura y con técnicas muy rudimentarias? Limpiaban y maceraban las fibras del maguey, palma, lechuguilla y algodón hasta hacerlas flexibles. Después las teñían con colorantes vegetales o minerales. La actividad tlaxcalteca es un trabajo que regularmente se realiza en el hogar. En muchos casos se conjuga con el trabajo agropecuario. Se dedican a ella personas de todas las edades.
Además, se basan en el conocimiento y técnicas transmitidas de padres a hijos por tradición oral. Si tienen alguna duda o algún comentario sobre este y los demás programas, no olviden contactarnos en Facebook y en Twitter como Saguac Radio. Pueden enviarnos también un correo electrónico a saguacradio@gmail.com. También pueden entrar desde nuestra aplicación oficial Saguac Radio. Aquí pueden entrar en el chat en línea y dejarnos todas sus dudas. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que haya sido de su agrado. Tlaxcala es un estado lleno de historia, cultura y arte. En la próxima emisión seguiremos hablando de este bello estado. Nos despedimos, no sin antes dejarlos con el siguiente tema, que se llama Xochipitzáhuatl, el cual es obligatorio bailar los padres y padrinos de la pareja recién casada. Es un baile que representa la despedida a sus hijos y ahijados. Se despiden de ustedes, Melania, y recuerden que les sean propicios la suerte y el amor y que el viento sopla a su favor. Carolina se despide de ustedes y no olviden que hoy puede ser un gran día y mañana también. ¡Hasta la próxima! Santa María Guadalupe, y acá compañeros de Pachalo de María, y muy agualos en Pantonante, Santa María Guadalupe. Titla papa ka wakanani mis kamawia, wakanani mis kamawia, más que cuala ni mutata. Pantonanzi, Santa María Guadalupe, y acá compañeros de Pachalo de María, y muy agualos de Pantonanzi, Santa María Guadalupe.
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó